Soy Adolfo Alvarado Belloso, dentro del conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyos cuadros ha salido nuestro invitado de hoy, el profesor Joaquín Misiego del Solar, profesor de Derecho Penal, profesor de Derecho Procesal Penal y sobre todo abogado en ejercicio. Abogado que importantemente litiga y por tanto puede mostrarnos una óptica diferente de la que habitualmente encontramos en los jueces que enseñan Derecho Procesal. Joaquín, bienvenido. Te recibimos con todo afecto en este lugar. Vamos a hacer una charla distendida, no pautada, ligeramente desorganizada, como son las charlas entre amigos, pero vos dos clases de Derecho Penal, Procesal Penal, litigás en Fuero Penal, y desde hace muchos años, particularmente desde que cursaste la maestría, hemos venido sosteniendo que el único sistema procesal, judicial, de enjuiciamiento apto, conforme las prácticas de la idea de la Constitución, es el sistema acusatorio puro, que se dice que está en América Latina, pero que de verdad no está. No obstante, se afirma por todos los doctrinantes y particularmente por los jueces que hablan del tema que se ha constitucionalizado al fin el derecho procesal penal. Entonces, mi primera pregunta para empezar esta charla es real que se constitucionalizó o estamos todavía en aguas de borrajas? Te escucho con toda atención. Adolfo, buenas tardes. En principio, muy agradecido por la invitación para conversar contigo estos temas que tanto nos gustan y nos gustan tanto que inclusive hasta nos apasionan, como son los aspectos vinculados al derecho y al derecho procesal en particular. Mi saludo también a todo tu público, a todos tus seguidores. Antes de contestar tu pregunta, quería hacer referencia que justamente un día como hoy, hace 2 años, tuvimos la oportunidad de coincidir en la Universidad de Lima, en ocasión de un congreso internacional sobre derecho procesal. Inolvidable, inolvidable. Se organizó con el gran apoyo de nuestro amigo en común, Raúl Canelo, y en el cual tanto tú como todos los invitados extranjeros que vinieron, entiendo que salieron muy contentos y muy satisfechos de lo que había pasado en ese congreso. Pero la verdad que pronto las cosas poco a poco comiencen a volver a la normalidad y tengamos ocasión de reencontrarnos en cualquier punto de América, pero en especial en nuestra casa, que es la Universidad de Lima, tu casa, donde eres una persona muy querida, muy respetada, muy admirada, y que soy testigo de ello, sirvió para que mis alumnos no solamente escucharan hablar de ti, porque ya lo había escuchado hablar sobre la base de toda la doctrina que ellos reciben, sino que te conocieran en persona, ¿no? Vieran que aquellas personas importantes que uno lee en libros, que nos sirven un poco como disparadores de pensamiento, son reales, son de carne y hueso como nosotros, y tienen, como es tu caso, el carisma de quedarse a conversar con los chicos en edad todavía de pregrado, en cambiar ideas con ellos, en dejarles consejos. Hasta ahora yo me encuentro con muchos de ellos que con mucha satisfacción me cuentan esos recuerdos. Es más, la mención a los 2 años la tuve como recuerdo porque justamente una alumna me mandó un mensaje con una foto diciendo, profesor, ¿se acuerda? Y a mí. Ah, mira. También la recibí, también así el mismo recuerdo, porque yo gracias a eso sigo comunicado con varios de tus alumnos. Sí lo sé, sí lo sé. Me está hablando una chica encantadora que nos acompañó a mi mujer y a mí esos días, la recuerdo perfectamente bien, como algunos chicos que lo acompañaban, ¿no? Pero también una cosa muy importante para mí en lo personal, en ese congreso se presentó, vos lo presentaste, se presentó la edición de lujo que yo hice en el Perú, que hace editores me hizo del sistema procesal de garantía de libertad en un tomo enorme de 1000 y pico de páginas, una edición preciosa que me hizo, ¿no? Bueno, el recuerdo es muy grato y me lleva a agradecerte recurrentemente esa presentación. No, por favor. Ahora bien, inclusive Ana Clara también hizo mención al evento, ahí lo vi publicado hoy día.
Gustavo Calviño tuvo la gentileza de dar una clase individual para un grupo de alumnos, o sea, fue un tema que de verdad como Congreso nos dejó muy contentos y satisfechos y agradecidos a ustedes por toda la participación de poder vincularse, como repito, con los alumnos de pregrado, que finalmente son los que van a seguir nuestros pasos si estas conversaciones, los seminarios, los congresos, algo buscan es sumar de alguna manera para que las cosas mejoren, ¿no? Y qué mejor que ir sembrando esta semillita en estos alumnos de pregrado. Oye, pero siempre hemos dicho que ellos son los destinatarios de todo esto, ¿no? Los demás somos irrecuperables, ellos son los destinatarios que no tienen todavía la cabeza mal formada, mal formateada, dirían en internet. Bueno, te escuchamos sobre el tema. Por favor. Mira, yo creo que hay que partir sobre la base de un razonamiento que debe ir más allá de las frases de cliché. Porque en el mundo del derecho creo que tenemos frases hasta para regalar, y una de esas frases para regalar puede ser que el derecho o cualquiera de sus áreas sea constitucionalizado. Habría que pensar si efectivamente la frase se plasma en la realidad. Para ello necesitamos partir de, primero, si el derecho procesal penal se ha constitucionalizado sería una pregunta, pero para resolver esa pregunta habría que retroceder. ¿El derecho procesal se ha constitucionalizado? Porque quien te ha escuchado, y comparto esa opinión, finalmente el derecho procesal es uno solo. No estamos hablando de distintos tipos de derecho procesal. El derecho procesal es uno solo. Y ahí aparte, en función a cada especialidad, lo que pueda ser el ámbito penal, el ámbito civil, pero la base, la esencia, el tronco es exactamente el mismo. Entonces, el proceso es único para todos, la teoría unitaria del proceso penal. Entonces, la idea sería, el proceso se ha constitucionalizado, pero si hablamos de derecho procesal, deberíamos seguir retrocediendo y preguntarnos, ¿el derecho se ha constitucionalizado? En líneas generales, ¿hasta dónde llega esta influencia del ámbito constitucional dentro de lo que es estos parámetros de derecho? Y creo que habría que quizás tratar de entender de manera muy simple que cuando hablamos de constitucionalización deberíamos hablar de humanización. Es decir, el derecho se ha puesto a la par de aquellos que esperan que el derecho les dé algún tipo de respuesta. O sea, el derecho se ha puesto a la altura de esas circunstancias, está lo suficientemente preparado para ello. Estamos en esa búsqueda, Adolfo, no en los últimos 30, 40, 50 años desde que hablamos con mayor insistencia de los derechos humanos, estamos en esa búsqueda desde siempre. Nos podemos ir pues 800 años atrás y nos vamos a 1215, donde llámale como quieras llamarla, pero la Carta Magna que no era otra cosa que un conjunto de pautas que lo que buscaban era un orden social. Entonces, finalmente lo que el derecho quiere en sí es un orden social. Ese orden social debe ser un orden justo, debe ser un orden que finalmente esté igual para todos. Quien piense que el derecho existe para resolver problemas se equivoca. O sea, el derecho no nació para que el juez diga si alguien es culpable o inocente, para que diga si tú me debes o no me debes. El derecho no nació para eso. El derecho nació para ordenarnos. Entonces, si hablamos de constitución, creo que lo que tenemos que hablar hoy en día, interpretado el tema constitucional, es la presencia de garantías. La Constitución para todos y cada uno de nosotros debe ser una garantía, como lo debe ser el derecho, como lo debe ser el proceso. Es decir, debemos de llegar de distintos caminos a un punto en común. Es lo que hoy en día nosotros llamamos garantías. Entonces, la pregunta es, ¿hemos llegado a ese nivel? ¿Hemos llegado a ese estándar? Yo creo que lamentablemente no. Estamos en camino, que hay buenas intenciones, me parece bien. Pero el otro problema es que no podemos pensar que por el hecho de crear una ley, de crear una norma, de crear una pauta, las cosas van a cambiar. Porque las intenciones de cambio están desde siempre. En la medida que nosotros mismos, como seres humanos, no tengamos esa voluntad de cambio, de avance, de generar esta igualdad de armas, por llamarlo de alguna manera, dentro del desarrollo de un proceso, lamentablemente seguiremos con un anhelo que ahora lo llamaremos constitucionalización del proceso penal y seguramente en 50 años lo llamarán de otra manera, en 100 de una manera distinta. El ser humano seguirá buscando un norte que todavía no encuentra. Una esencia, como viene a ser dentro de
todas estas creaciones que tenemos tan importantes, como es el derecho, que lo que debe lograr es la convivencia pacífica de todos dentro de la comunidad en la que nos desarrollamos. Oye, Joaquín, hablo por mí, ¿eh? En la Argentina ha sido una inflación legislativa terrible. Seguimos creyendo que imponiendo conductas, imponiendo impuestos, vamos a cambiar la sociedad, y no es así, ¿no? Porque la sociedad nació libre, pretende ser libre, asegura su libertad y se rebela contra tanta imposición. Bordo, yo coincido contigo, ¿no? Estamos todavía en la búsqueda del derecho, en lo que a mí respecta a la búsqueda del proceso en todas partes, que no está, pero tengo para mí, y lo digo como argentino, no te involucro a vos en esta afirmación, que sos peruano, que a todo este desmadre que estamos viviendo y cada día peor, ha concurrido y mucho a la veces disparatada jurisprudencia de los tribunales constitucionales que han imperado en América Latina. Yo sigo con bastante atención la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, o la de Guatemala, o la de Chile, o la del Perú. Yo no tengo Corte Constitucional, ni Paraguay, ni yo, ni Uruguay. Pero los que la tienen, advierto que están legislando para todos. Se ha invertido el papel del legislador, lo ha tomado el Poder Judicial, en tu caso, con los precedentes vinculantes, por ejemplo. Pero además he visto que se legisla cosas. Acá, por ejemplo, un fallo de un tribunal ordena, a ver, en el pleito de Pedro con Juan, ordena que todas las estaciones de servicio no vendan determinada bebida. Es decir, están haciendo justicia extensiva, distributiva y no conmutativa, ¿no? Perú es tremendo, ¿no? Yo estoy siguiendo con mucha atención eso y realmente me duele, porque nos alejamos cada día más de lo que vos decís de la idea del derecho, ¿no? Nos estamos llenando de autoritarismos judiciales y no de normas jurídicas, ¿no? A mí me parece, y te pido tu opinión, que es imprescindible la constitucionalización del derecho procesal penal, ¿no? Si no, no hacemos nada. Sí, te lo pregunto porque yo lo afirmo. Sí, es más, yo partiría de la primera parte de tu reflexión. Yo considero que somos los campeones mundiales dictando leyes, ¿sabes? No digo solamente Argentina, sino muchos de nuestros países tienen leyes que son extraordinarias. Tú las lees y dices, sí, pues no, pero lamentablemente si esas leyes que se leen y que se aprecian tan buenas, las tratas de ubicar dentro de tu sistema, dentro de tu sociedad, dentro de mi comunidad, vemos que algo no encaja. Entonces, estamos legislando sin ver hacia afuera. Estamos legislando simple y llanamente mirando lo que en este momento puede ser un aspecto de importancia coyuntural, en el cual se puede recibir algún aplauso popular de un sector, pero sin tener en cuenta la magnitud de la legislación que estamos dando. ¿Y eso qué motiva? Leyes de imposible cumplimiento, o leyes que simple y llanamente, y ahí viene lo que tú me señalas, tenemos que acudir, en este caso, al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional nos diga qué quisieron decir unos señores cuando promulgaron X, Y o Z ley. Y nos decían en la maestría, acuérdate bien, uno es uno y sus circunstancias. Entonces, y yo se lo repito mucho en clase, ¿no? Una cosa es lo que puedas percibir tú a través de tu experiencia, leer un texto, otra cosa muy distinta es la que pueda percibir yo cuando leo ese texto. Entonces, partimos, creo yo, del problema de las leyes como tales, de que las leyes no son hechas por personas que estén preparadas para hacer las leyes. Como que yo me quiero hacer una casa, yo no voy a ir y voy a construir la casa. Yo tengo la idea, señor, quiero una casa. Y acudiré a las personas, a los ingenieros, a los arquitectos para que me hagan la casa. Entonces, señor, si usted tiene una ley y esta es la idea, acuda a las personas que sean capaces de construir esa ley y que tengan la suficiente capacidad, inteligencia y además de ello, que sean capaces de crear leyes que sean entendibles.
Porque los abogados, uno de los grandes problemas que yo veo es que hablamos, nos comunicamos, le informamos a la gente las cosas de tal manera, la gente no nos entiende. Pero finalmente la gente dice, mira cómo sabe este, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo? No tengo ni idea de lo que dijo, pero mira qué bien se sabe. Entonces, el problema de las leyes hay que enfocarlo de distintas maneras, y entre otras, las que te estoy explicando, leyes que son incomprensibles, que no pueden aplicarse, al no ser claras, derivan en lo que tú me estás conversando. Nosotros tenemos un tribunal constitucional en el cual hay 6 miembros, hoy en día de 7, y ya se les venció el periodo hace un año, que tienen que seguir ahí porque todavía no se ha hecho ninguna elección para la renovación, porque lamentablemente también el tema político ha invadido tanto todo lo que es el aspecto judicial, porque creo que dominando el tema judicial dominas al país. Entonces los políticos lamentablemente muchas veces están desviados en ese tema. Entonces hoy día tenemos un tribunal constitucional, y no te digo que sea ilegítimo ni mucho menos, porque en la medida que no haya renovación puede seguir, pero que ya no debería estar ahí por un tema de plazos. Y hoy día estamos discutiendo, te pongo un ejemplo, aquí en el Perú, porque hasta hace unos días hubo un debate, porque el Congreso planteó la destitución del presidente por incapacidad moral. El problema, más allá de que no se aceptó ese pedido, es que ahora tenemos en el Tribunal Constitucional una consulta que ha hecho, una demanda que ha hecho el Ministerio de Justicia para que nos aclaren qué quieres decir con incapacidad moral. Y eso está pues, en la Constitución hace más de 20 años. Entonces, el problema no es un poco que repetimos, como creo una ley, ahora todo cambia. No es eso. El problema es crear leyes. Oye, pero ese problema es de América Latina. El legislador americano es un inepto para el cargo. Y eso nos permite, a ti y a mí, estar conversando de este tema sin necesidad de decir en Perú o en Argentina, porque es un escenario común a América Latina. O sea, quizás cuando llegaron los españoles con la conquista, que nos trajeron su sistema judicial y todo lo demás, nos trajeron pues también dentro de todo lo que fue esta herencia, estas caras en el tema de legislaciones a aplicar, legislaciones a proponer. Porque yo siento la verdad que la gente no hace caso muchas veces a las normas, no porque las personas, que las hay, sean personas rebeldes, anárquicas, que no quieren saber nada con las normas, sino que no las entiende. No se sabe de qué se está hablando. Me parece a mí muy peligroso para una sociedad que tú frente a un mismo texto interpretes rojo y interprete verde. Porque la ley, en vez de solucionarnos un problema, nos creó un segundo problema, el que teníamos, que nos motivó a ir a ver la ley, el que tenemos ahora para entender qué nos quiso decir la ley. Claro. Pero además, Joaquín, América Latina, decía Jorge Abelardo Ramos, es un solo país, ¿no? Sí. Tenemos los mismos problemas, la misma falta de solución a estos problemas durante siglos. Y a pesar de que somos distintas etnias, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es igual. Y esto es terrible porque estamos atados a gente ignorante. Mira, el otro día se hizo acá, en mi provincia, por ejemplo, un intento de reforma procesal con una comisión. En lugar de darle a un tipo que entienda del tema, lo procesal es absolutamente técnico, ¿verdad? No puede ser una comisión, pero es una comisión integrada, por ejemplo, por un representante del gremio de los judiciales, que es una ordenanza que sirve el café. Por tanto, el ordenanza está legislando en materia procesal. Si la demanda se hace... Es una cosa de loco lo que nos está pasando. Con el cuento de buscar consenso, se hacen estas cosas y después salen estas cosas que vos decís. No se entiende nada de lo que está... La norma que, la institución que la norma crea es a contrapelo de la Constitución y de María Santísima. Es terrible lo que nos está pasando. Pero yo me veo en Perú estoy asombrado, por ejemplo, con esa reforma. Te pido que me lo cuentes. ¿Qué ha pasado que he visto? Yo sigo con mucha atención a la justicia peruana en una página que se llama legis.p, sí, que pasan todos los días juicios, ¿no? Bueno. He visto que están dictando prisiones preventivas de 36 meses prorrogables. Y te pregunto, si la prisión preventiva es excepcional y yo, con un constitucional estado de inocencia, tengo derecho a que no me detengan,
y me detienen para ver si me pueden detener o no, ¿a título de qué estoy 36 meses detenido por las dudas? A ver, vamos a ver lo siguiente. O sea, en principio, de entrar al proceso, el derecho penal, y eso nos lo enseñan desde los primeros años de derecho, es la última ratio. En otras palabras, es el último recurso. En el derecho penal a ti te presentan un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, para llegar de un extremo a otro, ahora sí entramos al proceso penal, ¿no? Es la forma a través de la cual la norma penal puede plasmarse dentro de la realidad. La norma sustantiva, gracias a lo que viene a ser en este caso el derecho penal adjetivo. Hasta ahí vamos bien. El asunto es que dentro del proceso penal, la última ratio, repitiendo la frase, tendría que ser la prisión preventiva. Pero en ambos casos, tanto el derecho penal como última ratio, como la prisión preventiva como última ratio en el derecho procesal penal, han ascendido en el ranking y han llegado al primer lugar. Entonces, en vez de ser una excepción, se ha vuelto una situación común, se ha vuelto un recurso al cual se está apelando con mucha frecuencia, en vez de hacer un uso, lo que está viendo es un abuso de las llamadas prisiones preventivas. En el Perú, en palabras muy simples, entiendo que en todos nuestros países los criterios son los mismos, para que se dicte prisión preventiva es necesario que existan tres elementos. Un vínculo entre el sujeto y el delito, en la pena a la cual uno se expone supere los 4 años, y que se presente el llamado peligro procesal, que se deviene en peligro de fuga y peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Hasta ahí veníamos bien. El asunto es que se dejó esto al libre interpretación de las autoridades. Te podía tocar un juez que entendía que tu conducta podía ser peligro de fuga, como que podía entender que tu peligro no era peligro de fuga. Había un tema ahí que era bastante peligroso en ese sentido. Luego, con la reforma procesal, el nuevo Código Procesal Penal ya comenzó a individualizar cuándo entiendo que hay peligro de fuga, cuándo entiendo que hay peligro de obstaculización, y te marcó ciertas pautas para ello. Pero seguimos con el mismo problema. Una persona, un juez interpretaba esas pautas de una manera y el otro juez las interpretaba de otra. Tuvo que haber un acuerdo plenario para que finalmente nos dijera cómo interpretar cada una de estas causales. Pero pese a ello, Adolfo, los jueces siguieron aplicando los criterios como mejor les parecía. Más allá del acuerdo plenario. Claro, sí, más allá del acuerdo plenario. Sumado a ello, viene lo que tú me dices. Un proceso que se considera común, el plazo de prisión preventiva podría ser de 9 meses. Un proceso que se considera complejo por la pluralidad de autores o la variedad de concursos de delitos que puede haber, 18 meses de prisión preventiva. Tengamos casos prorrogables. Teníamos con eso que ya era bastante. Hasta que apareció la ley del crimen organizado, una norma de muy pocos años. En esa norma de crimen organizado se fijaron ciertas pautas. Para cierto tipo de delitos, se está usando básicamente los temas de corrupción, también lavado de activos, pero corrupción, para cierto tipo de delitos, el plazo de prisión preventiva es de 36 meses. Que podemos extenderlo por 36 meses, por 36 más. Pues tenemos un escenario, 36 meses son 3 años, tenemos un escenario teórico en el cual una persona podría estar hasta 6 meses presa mientras se resuelve... Hasta si 6 años preso, hasta 6 años, no 6 meses. 6 años, perdón. Si tú sumas los 3 años, habla de 6 años preso para corroborar si efectivamente es culpable y si tiene que ir preso. Y ponerme preso, claro. O sea, te voy a meter preso, y son palabras tuyas, te voy a meter preso para decidir si te meto preso. Y en un periodo tan amplio, ¿qué es lo que pasó? Ya también han habido pronunciamientos al respecto, porque la Corte Suprema ha cuestionado que esos 36 meses estén condicionados al ritmo de la Fiscalía, por decirlo de otra manera. Como yo soy el fiscal y tengo 36 meses, ya esperaré para más adelante y ya veré más o menos lo que hago. O sea, son 36 meses y ahora hay que sustentarlo, porque en esos 36 meses tengo que hacer una serie de cosas y me van a derivar 36 meses. Pero no es que lo tengo 36 meses mientras veo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Entonces, eso ha motivado que en los últimos tiempos se esté revocando esas prisiones preventivas, pero luego de que ya han estado pues 12, 14, 18 meses presas, justamente porque los que están diciendo es, oye, la Fiscalía ya acabó su investigación. No están habiendo actos de investigación en las últimas semanas. Usted, fiscal, explíqueme para qué necesita que esta persona siga detenida por tanto tiempo si ya hizo prácticamente lo que tenía que hacer. Entonces, poco a poco se viene cambiando eso, pero al igual, aunque es un escándalo 36 meses,
18 también lo es. Y 9 también. Bien, Oye, 9 es un periodo de gestación, una aparición lleva 9 meses, carajo, y le ponemos 9 meses de prisión preventiva. Adolfo, Para si que vaya a la cárcel común cualquier persona. estamos Oye, nosotros clama en al nuestra cielo casa, esto, no clama al cielo. perdón, estamos nosotros en nuestra casa hace 6 meses, saliendo por ahí a comprar algo, regresando, y ya no sabemos qué hacer. Estamos en nuestra casa y podemos salir un rato. Imagínate, no es una persona, o sea, un mes, nomás 15 días privado de tu libertad, es terrible, es terrible. Entonces, hoy en día ha habido bastantes personas que han salido, pero no por un aspecto legal, procesal, jurídico ni garantista. Han salido por el tema del COVID. Porque como vieron que la epidemia, la pandemia se estaba multiplicando de tal manera, las cárceles eran un foco terrible de contagio. Y muchas personas, sobre todo se han analizado casos de que tenían alguna enfermedad, que la enfermedad en sí no era grave, pero con el COVID sí resultaba fatal, o personas de avanzada edad han tenido la posibilidad de poder salir. Es más, las últimas resoluciones que está emitiendo el Poder Judicial van en ese sentido. Acá hay lo que se llama la prisión domiciliaria. Y en la prisión domiciliaria los requisitos son exactamente iguales para la prisión preventiva. Te dicen, una persona que va a prisión domiciliaria es una persona que debió ir a prisión preventiva, pero por estos factores no va. Edad, una mujer gestante, o cuando hay alguna situación que pusiera en riesgo su integridad física y su salud. Y es de eso de donde en este momento están trabajando para evitar, creo yo, mañana más tarde, tener algún tipo de demanda a nivel internacional como consecuencia pues, de un abuso, de una prisión preventiva que derivó en la muerte de una persona que se le puso a ese riesgo, ¿no? Oye, yo, por mi edad, estoy confinado en mi casa desde hace exactamente hoy 200 días. Es decir, de acá a 10 días, llevo 7 meses en prisión preventiva. En mi casa, que es muy cómoda, pero sin salir a la esquina de mi casa, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto en esas cárceles abyectas? Y ahí en toda América Latina, con el maltrato y con la desidia y con todas las cosas que conlleva esto, ¿no? Es decir, pareciere que la justicia es impiadosa, que las cortes son impías, los magistrados son impíos porque nadie se hace cargo del problema. Ponerle que, a ver, por ejemplo, que la ley diga que la prisión preventiva puede ser 6 meses, es un dislate. 3 meses es un dislate de la misma extensión que el de 6. Porque el mayor derecho que tenemos vos y yo es nuestra libertad. Y que nos la coarten por un tiempo para que alguien sepa, estudie, analice y verifique si yo puedo ir preso, me parece una monstruosidad que alguna vez alguna corte internacional lo va a condenar al Perú, ¿no? Alguna vez alguien llegará a la corte internacional para que alguien le diga esto no puede seguir siendo así, ¿no? Y mientras tanto que la corte nacional nada diga, mire para otro lado, oye, clama al cielo, ¿no? Que las universidades nada digan, clama al cielo, me parece a mí. Pero 36 meses prorrogables por otro tanto. Esto se llama en todas partes una prisión sin condena. Mira, yo lo que veo, o sea, lo más grave que pueda ser el delito, como bien lo dices, o sea, extender a 36 meses una prisión sin que la persona sepa cuál es su real situación jurídica, porque ni siquiera tiene una acusación, ni mucho menos. Oye, por grave que sea el delito, por claro, grave que sea el delito. 36 meses ya, pues, como te digo, o sea, también se necesita eficiencia en las autoridades para, si tienen un caso, presentarlo, pero pueden haber otro tipo de medidas que restrinjan la libertad de movimiento, pero no necesariamente, o sea, acá por ejemplo se decía ¿por qué no les ponen impedimento de salida? No, porque hay varios que se han fugado, porque la tobillera, una tobillera que esté ahí. Los billetes, ¿no? O sea, porque el Estado no hace bien su función y hay gente que se fuga, va a ser eso imputable a la persona que está en ese momento sufriendo esa situación. A mí me hace acordar mucho todo esto, Adolfo,
a una lectura que también en algún momento la hicimos, que la recomendaste, y tú haces un prólogo en español, que es la traducción de cómo se hace el proceso de Francesco Carnelutti. Francesco Carnelutti tiene un primer capítulo que es muy rico, creo que tiene 3 o 4 páginas, pero ese capítulo es extraordinario, que se llama El drama. Y yo siempre lo hago leer a mis alumnos, independientemente del curso que sea, pero lean eso. En el drama, pues, Carnelutti nos habla en el año 55, por ahí, porque no les digo ni de quién es ni nada, lean esto. Y todos creen que lo acaban de escribir ayer. Y Carnelutti nos habla del interés que hay de la sociedad por los procesos judiciales, y los lleva al mismo nivel del interés que hay en Roma cuando juegan un clásico de la ciudad, pues el Lazio con la Roma, el interés que hay por una obra de teatro, el interés que hay por alguna situación artística y demás, y suma a su ámbito de diversión lo que viene a ser los procesos judiciales, sin ser conscientes y sin tener en cuenta que acá lo que nos estamos jugando es la libertad, lo que nos estamos jugando es el patrimonio, lo que nos estamos jugando en algunos casos es inclusive hasta la vida de las personas. Entonces, dentro de todo este escenario, el juez, si no es un juez fuerte, si no es un juez que se hace respetar, si no es un juez que se hace, que tiene convicciones, va a emitir fallos. Acá hay una frase que dice, como le gusta a la gente. ¿Okay? Va a emitir fallos que... Estas prisiones preventivas, en mi opinión particular, yo las noto como una suerte de sentencia anticipada, que sin interesar el resultado final, pero por lo menos ya satisfago la curiosidad y diría yo, el reclamo de la sociedad. Satisfago a la prensa amarilla, que es la que está gobernando toda la situación. También, sí. Entonces, satisfago a todos los que están reclamando que se haga justicia, como si hacer justicia fuera meter a alguien preso o no. Porque muchas veces hay personas que son imputadas de la comisión de un delito, con mucha prensa entran a dar sus declaraciones, salen a las 6, 7 horas, y la noticia es lo dejaron libre. Entonces la gente piensa que lo han declarado inocente, que lo han absuelto, qué sé yo, cuando nadie informa que recién se está iniciando toda una investigación contra este señor, o que estamos en pleno juicio. En cambio, si la noticia es, se queda 3 años, qué bien está funcionando la justicia, qué eficientes son, debería ser congresista. ¿No? O sea, ya vamos a ese tipo de niveles. Oye, acabas de nombrar a Francesco Carnelutti. Importante que quien está escuchando esto sepa, fue un importante abogado italiano. Estuvo actuando durante la terminación de la guerra del 40, de la Gran Guerra Europea. Fue presidente del Colegio de Abogados y hizo 3 libritos con conversaciones radiales. Tiene un programa radial. Y ya que lo trajiste a colación, vamos a nombrarlo para que la gente lo busque en Google, porque están los 3 libritos y vale la pena ser leídos. Son una pequeña joya, ¿no? Hay que leerlos en este orden. El primero se llama ¿Cómo nace el derecho? Francesco Carnelutti, ¿Cómo nace el derecho? El segundo librito, leerlo en ese orden, es ¿Cómo se hace un proceso? Y el tercero, que es una maravilla, se llama Las miserias del proceso penal. No, mirá, era el drama, lo decía al principio, era que era una cosa miserable, ¿no? Y seguimos con lo mismo. El proceso penal es una cosa miserable. O sea, pareciera que Carnelutti ha escrito esto en las últimas semanas, y te das cuenta de una persona pues, que a mitad del siglo pasado ya nos decía todo esto, y como te dije hace un rato, cuando hacía la referencia, estamos hablando de constitucionalización del proceso, en este caso el proceso penal. Seguramente en 50 años van a seguir hablando de lo mismo con otro título, pero la búsqueda sigue siendo la misma, el norte sigue siendo el mismo. Ahora, Carnelutti yo noto en él, lo noto en ti por supuesto, y es parte de la admiración personal hacia tu persona, es que tienen el don de que saben hacer simple la grandeza. Es decir, cuando son todos estos temas que alguien los ve muy por encima, temas de carácter procesal, jurídico y demás, tienen la suficiente capacidad de que uno se siente, los lee, los escucha y entiende de qué estamos hablando. Es un reclamo que yo hago en esta conversación que nosotros estamos teniendo. Si queremos efectivamente que el derecho procesal penal se constitucionalice, si queremos que el derecho se constitucionalice, lo que queremos es darle garantías a la gente,
Lo primero que tenemos que tener en claro es que tenemos que saber llegar a la gente, porque si no llegamos a la gente, de nada sirve nada de lo que estamos haciendo. El derecho, como te digo, el derecho lo que debe buscar es darle un orden a la sociedad. Pero lo último que puede pasar en todas las áreas del derecho es generar mayores confusiones cuando los mismos operadores del derecho no somos claros al momento de emitir nuestro mensaje, al momento de trasladar las cosas. Hay sentencias que no sé si te ha pasado que viene el cliente y te dice, doctor, ¿puede decirme qué dice acá? Dice, ¿qué? ¿Acaso está pues en árabe, está en arameo, está en ruso? No, está en español, pero no se entiende nada de lo que No se dice. trata de que tenga latinazgo, se trata de que no se entiende lo que dice en castellano. Así es, peor, así es. Así es. Oye, Carneluti hablaba muy bien, escribía muy bien, y nosotros tuvimos la suerte que el traductor del italiano al castellano fuera Santiago Sentís Merendo, que era el dueño de la editorial GEA. O sea, Sentís Merendo, cuando sale de ser juez en la implosión española después de la Guerra Civil del 37, recala en la Argentina y acá fue profesor en varias universidades y terminó sus años siendo un editor importante con un departamento en la avenida Belgrano frente al río, que tenía 6, yo estuve en su departamento hace muchos años, tenía 6 habitaciones el departamento, las 4 paredes con biblioteca, y en el medio biblioteca, 3 cuerpos de biblioteca, si vos caminabas así en la habitación, habrá tenido 25.000 libros, por decir un número. No sé cuánto, no, nunca nos puede ver, precisar cuántos podría tener, ¿no? Pero era un hombre realmente instruido, era un viejo lindo. Y hizo, fue republicano, por supuesto, salió implosionado de España. Pero se perdió muchas cosas con él, ¿no? Oye, bueno, este recuerdo, bueno, yo quería saber cómo hay que hacer para que la gente no crea que el proceso está a favor, que los jueces están a favor de delincuentes. Mejor, de verdad, déjame decir una cosa porque quiero pedir tu opinión sobre esto. Yo he visto que en los últimos años, desde el año 83 para acá, por ejemplo, en algunas facultades como la de Buenos Aires, por ejemplo, se ha quitado la enseñanza autónoma del derecho procesal penal. El entonces director del departamento era un procesalista penal importante, fue presidente de la República, hablo de la Rúa. Él eliminó la materia. Él también, al igual que vos, era profesor de penal y de procesal penal. Y la materia la convirtió en las 2 últimas bolillas de un programa de 32 bolillas de la materia de Derecho Penal 2, que es la materia penal especial. Con lo cual él eliminó de hecho la asignatura. Y vos sabés que la comunidad de los estudiantes nunca estudia las 32 bolillas. Las últimas 2 pasan de largo, las 3, las 4, y si le toca, bueno, pero en 32 es difícil, le tocan las 2 últimas, ¿no? Entonces la gente no estudia Derecho Procesal Penal. Y ese programa se metió en todas partes, en muchas universidades argentinas, en Belgrano, por ejemplo. Con lo cual, estos procesalistas que estamos nombrando han creído siempre que el proceso penal era una forma de hacer política criminal. Y creo que en el Perú pasa lo mismo. Los procesalistas penales peruanos ven en el proceso un método, un medio para hacer una mejor política penal, criminal. Pero yo digo para mí que no es así. El proceso nació como un límite al poder. Nació a favor tuyo y mío, no a favor del juez, que es el que más poder tiene en el Estado. Nació para el hombre de a pie, para el procesado. Es para que se defienda de quien puede quitarle la vida y la libertad. Por tanto, necesariamente el proceso tiene que ser visto como una garantía, la garantía constitucional de la libertad, con mayúscula, y por tanto de todas las libertades minúsculas, la de circulación, etc. Pero eso no lo ve el público de la calle, que es el recipientario de la norma, porque el señor que pasa ahora por la vereda de enfrente es el destinatario de la garantía. Cuando le toque, va a poder esgrimirla a él. Es a su favor. Pero eso no lo saben los programas
televisivos que están todo el día hablando del tema, ¿no? Vos tenés algunos programas que yo he visto en el Perú, que son recurrentes, todo el día, todos los días, todas las semanas hablan de temas judiciales y le llenan la cabeza a los jueces, desde un programa cualquiera televisivo. ¿Qué nos ha pasado para esto? ¿Por qué no vemos si el proceso está a favor nuestro y no a favor de los jueces? Creo que acá hay varios factores. O sea, debemos de partir por el inicio. O sea, si vamos a hablar del proceso penal, como tú me lo dices, a través de medios, de informar a la gente, lo mínimo es que nos informemos temas principales, ¿no? Y elementales del proceso penal. Como que, por ejemplo, a través del proceso penal lo que buscamos es proteger a individuos frente a otros individuos. O sea, de esta manera se dejó de lado el hecho de que la persona ejerciera justicia por propia mano. Otro elemento a tener en cuenta, otra protección que el proceso penal nos trae, es que los individuos, como lo has dicho tú, puedan protegerse frente a las autoridades evitando arbitrariedades de estas. Y por ende se crean... muy remarquemos, no frente a otro individuo, sino frente a la autoridad. Frente a la autoridad, claro. Ahora, primero era frente al otro individuo, ahora es frente a la autoridad, al abuso, a la arbitrariedad, y para ello lo que se busca es crear, o sea, traer jueces que deben ser totalmente distintos a aquellos que están vinculados o que tienen alguna relación con el ejercicio del gobierno, ¿no? Hay un tema de independencia en ese lado. Pues aquí en un ratito seguramente conversaremos de eso, de la imparcialidad que debe tener un juez. Pero yendo a lo que estamos conversando, el tema que yo veo acá básicamente es el siguiente. Si no hay una adecuada formación en derecho procesal penal, lo que no te van a decir además es cuál es el objetivo de un proceso penal, qué es lo que buscamos con un proceso penal. Porque si no te lo dicen y te lo ponen como parte de un curso de penal, en penal tú estudias delito, pena, lo que vas a pensar es que el delito, el proceso penal se hizo para castigar, el proceso penal se hizo para sancionar, o sea, vas a tener esa visión equivocada. El proceso penal no tiene esa finalidad, no tiene ese objetivo. El proceso penal hoy en día lo que busca es determinar si una persona que es objeto de alguna imputación es o no, subrayo, o no responsable penalmente de los hechos que se le presentan. Pero acá, lamentablemente, partimos de la premisa... Oye, y proceso al cual entra con un estado de inocencia. En principio es no. No, entra en estado de inocencia en teoría, pero en la práctica desde el momento que te están imputando la comisión de un delito, algo habrás hecho, ¿no? Porque entonces ya, si bien es cierto, en teoría hay una presunción de culpa, de inocencia, pero todavía lamentablemente en la práctica vemos rezagos de lo que es la presunción de culpabilidad. O sea, a la persona se le estigma como culpable por el hecho de estar en un proceso. Entonces ahí hay una desviación total de lo que está pasando. Me salgo un poquito el tema. No sé si pase allá, pero acá lo hemos visto a veces en campañas políticas a nivel municipios, que es lo que a nivel regiones, en la cual tú eres mi adversario político y yo voy mañana a la fiscalía y te presento 50 denuncias. Y pasado mañana salgo a decir, ¿cómo es posible que Alvarado quiera ser candidato a la alcaldía si tiene 50 denuncias? ¿No? O sea, la presunción social de culpabilidad que se da de esa manera. Entonces, hay un problema serio en torno al desconocimiento. El proceso no se creó para castigar, el proceso no se creó para sancionar. El proceso se creó para determinar si eres o no eres responsable. Y en esa línea, lo que hablábamos hace un rato, tengo que respetar tus derechos, tengo que respetar tus garantías. Presunción de inocencia, derecho a la libertad. O sea, si una persona va a ser objeto de prisión preventiva, tiene que ser una figura que sea extremadamente... Derecho a no declarar contra uno mismo. Claro, la no autoincriminación y todo lo demás. Pero tiene que ser en un escenario en el cual, por ejemplo, para la prisión preventiva, que sea excepcional, que no sea el tema común. Entonces acá viene el tema. Y lo otro es que los jueces hoy día deben de tener en cuenta que ellos no son los encargados de administrar justicia, en el sentido de ser los encargados de investigar, de acusar, de resolver, un poco más ellos mismos apelan. O sea, la capa del superjuez ya no existe. Es eso que venía del sistema inquisitivo, tenemos que sacarlo de acá, porque en la medida que en los libros diga una cosa, en las leyes diga una cosa, pero acá todavía se mantenga un pensamiento totalmente diferente, esa fractura
al momento de tratar de unificar lo que dicen los libros, lo que dicen las leyes, lo que dicen las normas, con lo que haces en el día a día, es lo que también genera todo este problema. Y lo último, Adolfo, en relación a tu pregunta, la sociedad en efecto percibe que este sistema juega para el delincuente, pero es una percepción equivocada justamente por el desconocimiento que tienen del sistema. Porque el sistema, como bien lo dices tú, es una garantía. En la medida que a uno no le toque, como que no entiende esto de las garantías. Pero cuando yo me voy a comprar un vehículo, cuando me voy a comprar una televisión, cuando me voy a comprar un par de zapatos de fútbol, lo que sea, yo lo que pido es garantía. Quiero saber que esta televisión funcione, que este auto ande, estos zapatos de fútbol los puedo usar bien, etc. O sea, yo pido seguridad. Y cuando en el proceso pido garantías, pido seguridad, es lo mismo que pido en mi día a día en la vida. ¿Por qué hay un extinguidor en el edificio donde vivimos? Porque quiero seguridad, quiero garantía frente a un incendio. Entonces, por eso ese tema de las garantías, símil es común dentro del desarrollo del proceso. ¿Qué pasa? Las garantías, es cierto, el respeto a las mismas implica un orden. Acá lo primero es la palabra orden. Y acá sí nos hacemos la pregunta, y eso también lo saqué de ti. ¿Somos ordenados los latinos? Creo que somos, los latinos debemos ser lo mejor que hay en el mundo, lo más divertido, todo lo que quiera, pero ¿somos ordenados? Entonces, si nosotros, que nos cuesta ser ordenados, nos estamos imponiendo un sistema de justicia ordenado, tenemos que comenzar por el sistema de justicia o tenemos que comenzar por nosotros. Entonces, en la medida que no seamos ordenados, y ¿sabes qué? Acá lo tengo a este y de un par de cachetadones le saqué la confesión, eso no vale. ¿Pero cómo no va a valer si ahí está la confesión? ¿Me sigues o no me sigues? La gente, no, están jugando a favor del delincuente. No, que ya declaró, pero no está su abogado, señor. El señor le pedía el abogado grito, no, pero ya declaró. No es suficiente. O sea, eso no es válido. Necesito un ambiente en el cual me rodee seguridades. ¿Por qué? Porque una sentencia segura, creo que te estás escuchando, una sentencia segura, le da seguridad al señor de la calle. Porque la sentencia segura, llenada de estos formalismos que tanto cuestionan, lo que va a permitir es que ese señor no salga. No por un tema de fondo, no vamos a discutir el derecho, sino vamos a discutir un error en la forma como se elaboró finalmente la sentencia. Ese señor no va a salir y no te va a volver a asaltar. No va a volver a atentar contra tus hijos, no va a volver a atentar contra tu familia. Es decir, debemos de entender que las garantías le dan seguridad no solamente al individuo que está siendo objeto del proceso, las garantías le dan seguridad a toda la sociedad. En la medida que no entendamos eso, que no recibamos ese mensaje, o como con mucha pena me cuentas ahora, en la medida que sigamos siendo las dos últimas bolidas del curso, la gente no lo va a entender y de repente ni siquiera los mismos que lo aplican lo van a entender. Oye, pero eso es un problema de cultura, que es lo que nos falta, desgraciadamente. Acá en la Argentina se enseñaba instrucción cívica. También, claro. Pasó a ser instrucción ciudadana. Pero los quienes enseñan eso, enseñan derecho, pero nunca explican qué es el proceso. Siempre la materia procesal ha sido la hija menor, el hermano tonto del derecho. El despreciado por los penalistas, por los civilistas, etc. Entonces al ciudadano no se le enseña eso. Y entonces eso pasa, que el que llega a la televisión y tiene un programa exitoso, eso no lo estudió nunca. Eso no está en los programas de estudio de ninguna parte, ni siquiera en la facultad se enseña eso, porque el 95% de los profesores como vos de Derecho Procesal esto no lo enseña. Enseña plazo, que es la prisión preventiva, eso no lo enseña. Y a vos te consta eso. Sí, porque además, acá le hicimos esto. Ustedes han cambiado el sistema inquisitivo por un sistema acusatorio, igual que los colombianos, igual que los argentinos. Pero ese le dijo, vení juez, vos hace 30 años que estás sentadito en ese sillón actuando en el inquisitivo. De mañana no va a ser acusatorio. Claro, pues. Pero nadie le cambió el chip. Nadie le dijo, mira, antes era así, ahora es así. Todo lo contrario. Antes preguntabas, ahora no preguntas más. Antes hablabas, ahora no hablas más. Y entonces entramos de un sistema al otro sin la necesaria culturización de los jueces que implementaban el sistema. Y así nos va. Pero en todas partes pasa lo mismo.
Lo que pasa, Adolfo, y me recuerda también cuando yo era estudiante, había ocasiones que no te enseñaban el derecho procesal, sino te enseñaban el código. O sea, Eso es. abra su código y en el artículo 426 te dice que es la demanda. En el artículo 427 te dice los requisitos. Estudio de memoria. ¿Ah? De memoria, Claro. como si fuera Entonces, telefonista. entonces, enseñaban el código y finalmente lo que falta es que te motiven, porque eso no se enseña, pero que te motiven a pensar. Que te motiven a pensar. O sea, la Debería educación... hacerse una corrección. No, eso no ocurría. Ocurre. Estás hablando en tiempo pasado. Pasarlo en tiempo presente, por favor. No, te hablo de mi época universitaria, un poco lo que percibía, sí, yo en la medida de lo posible, no es lo que quiero decir de mí, pero yo en la medida de lo posible, yo cuando llego a la clase le digo a los chicos, yo los invito a pensar. Yo me voy a ir contento de esta clase si ustedes se van con más preguntas que respuestas, porque quiere decir que he sido un disparador en la mente de ustedes y les he hecho sentir curiosidad en el tema. Pero si, o sea, a ver, si una persona, cualquiera que sea, ingresa a una clase pensando que todo lo que ha dicho lo han entendido los alumnos y ya con eso el tema se cerró, está mal. O sea, hay un problema bastante serio ahí. La formación educativa no debe estar en función al código, porque te cambian el código y te quedaste en el aire, te quedaste en cero. Entonces, el Oye, tema... has dicho bien la palabra. Los profesores enseñan respuestas, no preguntas. Así es. Por ejemplo, ¿Y te eso cuento cómo una, se cambia? ¿Cómo lo cambias a eso? les cuento una Porque los anécdota. jueces a ver, los jueces yo estoy viendo por la televisión por la noche de los 36 meses. Son jueces que aprendieron respuestas, no preguntas. Nunca se cuestionaron estas cosas. Es un tema también poco a poco cómo se va dando la formación, ¿no? Yo te cuento mi experiencia personal. Justo ahora en la mañana conversaba con un alumno no había sacado una nota probatoria, pero no la que esperaba. Y había un par de preguntas que había fallado, pero que en el fondo sí sabía la respuesta. Yo lo que le explicaba y se dio cuenta es, yo te hago una pregunta, pero para que tú contestes la pregunta, tú tienes que hacerte dos preguntas más. Porque a ti el cliente no te va a venir a buscar y te va a decir, doctor, ¿me puede decir los elementos constitutivos del contrato laboral? Muy bien, gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? No sé si me dice. El cliente va a venir y te va a decir, oye, he llegado a mi trabajo y no me dejan entrar. Y yo tengo un contrato. ¿Qué hago? Entonces, tú para contestar, para resolver casos, tú mismo vas a tener que hacerte las preguntas. Entonces, es un proceso que trato de implementar con ellos. Poco a poco lo van entendiendo, pero creo yo que es la forma de motivarlos, ¿no? O sea, no es un tema de memorismo, yo creo que lo último que puede haber en el derecho es un memorismo. No es un tema que todas las respuestas existan porque cada caso es diferente, cada planteamiento es diferente, cada situación no coincide necesariamente con la otra. Los abogados, aunque nuestros amigos ingenieros digan no, pero los abogados también tenemos que ingeniar, los abogados también tenemos que crear, porque finalmente somos aquellos que marcamos las pautas a través de la cual este control social del cual se habla es el que va a permitir que tú, yo y todos nosotros podamos desempeñarnos de mejor manera en la comunidad. Entonces, si un tema tan importante como es la decisión de si una persona va a seguir o no va a seguir con su libertad, no es un tema tomado en cuenta con importancia desde las aulas universitarias, ¿qué podemos esperar mañana más tarde cuando finalmente aquellas personas que pasaron por esas aulas son las encargadas de emitir una resolución en un sentido o en el otro? Tampoco es un tema del alumno como culpa de él, sino es un problema del sistema. Y si el sistema no se corrige, el profesor tiene que hacerlo. Y para eso, aunque nos digan que estamos locos y que nademos contra la corriente, pero es lo que tenemos que hacer poco a poco. Y en la medida que vayamos formando dos, esos dos formarán cuatro, y esos cuatro, ocho, y así el tema seguir multiplicando. Oye, el otro día, el año pasado, antes de la pandemia, tuve la suerte de estar en un congreso colombiano de derecho procesal, de lo que hacen todos los años. Sí. Y ellos hacen anualmente un congreso, un concurso de estudiantes de toda América, que lo llaman el concurso de semilleros. Están buscando la simiente procesal y hacen realmente bien, son cientos de chicos los que concursan en Colombia con algún premio importante, ¿eh? Algún viaje a España, algún curso pago por el Instituto Colombiano, lo hacen muy bien eso. Y este año
me llevé la sorpresa de que la alumna que ganó ese concurso entre muchos alumnos de América Latina fue una argentina, una chica encantadora, jovencísima, recién recibida de abogada, que habló sobre la inteligencia artificial. Y a partir de eso, que yo la descubro en el Congreso, para mí eso era res inter salta, cosa ajena a mí. Empecé a ver lo que estaba diciendo de eso y está muy en boga, ahora, pandemia mediante, hacer una digitalización total del proceso, una electronización del proceso para que las respuestas sean digitales, para lo cual los técnicos van a cargar muchas veces la palabra contrato, la palabra comodato, la palabra desalojo, para que ahora buscamos y se haga una resolución, ¿no? Con un desangelado total del problema. Y le digo esto porque vos me acabás de decir una cosa muy importante, por eso lo uní, que cada caso es distinto, no solo porque las circunstancias de hecho, sino por las circunstancias personales de cada uno de los litigantes. Sí. Vos dijiste al principio que Ortega decía que soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, cada pleito, no hay pleito, hay gente que está en pleito, que es cosa distinta. Entonces la pregunta es, esto que está avanzando a pasos agigantados, ¿será un poco en pro de la humanización del proceso con lo cual empezamos? ¿O será una mayor deshumanización? ¿Cómo haces para ser piadoso a través de la máquina? A ver, yo acá creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a una actividad humana. No existe ninguna fórmula para definir las conductas humanas. Acá no estamos en temas en los cuales estás tomando un vaso de agua y eso es H2O ahorita y va a seguir siéndolo en 100 años. Eso no lo cambia nadie. Pero lo que es el pensamiento, la naturaleza, las intenciones humanas van cambiando. Y las normas, las leyes van cambiando en función a cómo los humanos vamos percibiendo las cosas. No es lo mismo la forma de ver la vida que tengo yo ahora, la que pude haber tenido hace 20 años. Tampoco es la misma que tienen los chicos que hoy día tienen 30 o 20 años. Entonces, hay muchas variantes. Esto no se puede sacar bajo fórmulas. Pero además de ello, yo pienso, y hablando de los temas virtuales y todos estos adelantos que en estos momentos hemos ingresado a ellos con una frecuencia mayor, no por deseo, sino por una necesidad a la cual la circunstancia nos llevó, como fue la pandemia, y traes un tema que también quiero yo llamar la atención, porque se ha discutido mucho al respecto, ¿no? Si ahora con todo esto ya el proceso en sí debería ser un proceso digitalizado y ya evitar el contacto entre las personas. Y yo al respecto quisiera llamar la atención en lo siguiente, el proceso tiene fases, tiene etapas. El proceso no es solo el juzgamiento, el proceso no es solo el juicio. En un juicio podríamos hablar de audiencias en las cuales las personas intervienen, hay un método, hay un debate, todo lo que quieran, y podríamos hacerlo en la forma en la que estamos. Pero todo lo que es la investigación, de un delito que se da durante la primera etapa del proceso, de ninguna manera, es mi opinión particular, porque hay muchos que estén en contra, puede hacerse de manera virtual. Porque nosotros lo que tenemos que tener es contacto directo con la prueba. Y alguna vez lo comentábamos, o sea, el abogado, sobre todo el litigante, tiene que palpar la prueba, tiene que oler la prueba, tiene que sentirla, tiene que leerla. Y si estamos hablando de expedientes, de casos en los cuales hay 20, 30, 40.000 hojas, ¿acaso me van a escanear todas? ¿O me van a escanear las que el secretario juzgado cree que son importantes, las que el juez cree que son importantes? ¿Y qué pasó con toda esta ruma de pruebas que no me mandaron? ¿No me están acaso recortando el derecho a la defensa? Entonces, es un tema por el cual ha comenzado a hablarse, pero yo creo que hay que tratarlo con muchas pinzas, sobre todo esto de la cibernética en el proceso durante la etapa de investigación. Hay que ser bastante cuidadosos y delicados con ello. Pero si el proceso, Adolfo, pierde su esencia humana, ponle el nombre que quieras, pero ya no se va a llamar proceso. ¿Okay? Si el proceso laboral, el proceso civil, el proceso administrativo, el proceso penal, que finalmente, como te digo, el derecho procesal, para decirlo mejor, si el derecho procesal pierde el ingrediente humano, deja de ser proceso. Llámenlo como ustedes quieran, pero ya no tendría ese nombre, sería una variante del mismo. Entonces es un elemento también importante a tener en cuenta. Oye, nos estamos acercando ya al final de la charla
pero me queda una cosa importante que a raíz de estas cosas que hemos conversado quiero ponerla sobre el tapete para que me des tu opinión. Hace unos 2 o 3 meses, cuando comenzó la pandemia, armé desde la maestría un programa que lo llamé Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia. Sale todas las semanas un videíto por YouTube. Hay que buscarlo. Tengo un canal que se llama Adolfo Alvarado Belloso, ahora están todos. Y el primero que hice, lo presenté yo al programa, lo hice al día siguiente de que en la provincia de La Pampa, al centro sur de la Argentina, se hizo un juicio virtual donde el imputado estaba en la prisión, el defensor en su despacho, el fiscal en su despacho, los jueces en sus casas, el secretario en la suya. Y con eso al final el pleito terminó con una pena de 12 años de prisión. Yo en ese momento, impactado por el resultado, no había todavía comprendido lo que había pasado, dije, yo no sé lo que está pasando, pero hacer unas reflexiones a partir de esto, ¿no? ¿Es este el juicio de la Constitución? ¿Es este el juicio de ausencia que produce, por ejemplo, la Constitución de Albania? Decimos seriamente qué presencia, porque te estoy viendo yo ahora en una foto. Tuvo asistencia jurídica real el imputado en su celda y el defensor en su casa. ¿Cómo hizo el tribunal para verle la cara al imputado en los ojos? Yo ahora no te puedo ver la mirada. Te estoy mirando, pero no te veo la mirada. ¿Cómo hace el imputado que tiene el innegable derecho de mirar a los ojos a su juez para saber qué hay detrás de esa mirada? ¿No? La gente no miente con las miradas. Las miradas muestran la piedad, la maldad, muestra todo. Y dije, es una reflexión, Ahora pasan los días y aumenta todo esto, y ahora empiezo a tener miedo, porque me parece que es una forma de terminar en exactamente lo contrario con lo cual empezó esta conversación. Estamos desconstitucionalizando el proceso. Quiero tu opinión antes de terminar. ¿Qué te gusta, no te gusta? ¿Qué reacción te da a vos este problema del juicio a distancia, el juicio en cuasi ausencia? En principio, eso lo sabemos todos, dentro de las garantías procesales está el derecho a contar con un abogado. Pero eso es un tema que se ha discutido mucho, inclusive antes de pandemia. ¿Qué significa el derecho a contar con un abogado? Que pasa mucho con el tema de los defensores de oficio, que pueden hacer una muy noble labor, pero por lo general son personas que están en una diligencia, lo llaman urgente, porque en tal delegación hay una persona que está detenida, que no tiene los recursos para contratar un abogado y que necesita un abogado del Estado. Entonces, este señor se moviliza de un lado a otro de la ciudad, va, se sienta ahí con él y comienza la declaración mientras el otro está sentado ahí con él. Muy bien, terminamos, firmo, me voy a mi otra declaración. Entonces, ¿tú tienes derecho a que te acompañe un abogado o tienes derecho a que te defienda un abogado? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Porque el abogado no está yendo contigo no está yendo contigo de compras. El abogado no está yendo contigo a pasear. El abogado está yendo contigo para ejercer una defensa, y le llamamos defensa técnica para que suene bien, pero está yendo a defenderte, está yendo para eso. Entonces, ¿cómo te puedo defender si no te puedes comunicar conmigo? Punto uno. No te estoy hablando ni siquiera del ejemplo que yo te he puesto. ¿Cómo te puedo defender si ni siquiera tengo idea de cuál es el caso? ¿No? Entonces, ni siquiera un plazo razonable para preparar defensas, que ahora sí se está comenzando a implementar eso, pero antiguamente eso pasaba. Oye, ahí tienes tu abogado, está ahí sentado, ¿y de qué me ayudas? ¿En qué me defiendes? Punto uno. Ahora, punto dos. Habrá gente de repente, Adolfo, que has escuchado lo que has dicho y dice, pero ¿qué importancia tiene que le mire a los ojos? ¿Qué importancia tienen los gestos? O sea, estos abogados exageran y demás. Pero no es así. Yo les recomendaría, si es que no la han visto ya, hay una película muy antigua pero muy buena, 12 hombres en pugna, también se le llama 12 hombres sin piedad. Y justamente cuando comienzan a analizar a los testigos, analizan a una señora que usaba lentes,
analizan a un señor que no caminaba bien ya por la edad. Y si esas personas, Adolfo, hubieran estado como testigos, sentado como tú estás o sentado como estoy yo, nadie hubiera podido percibir que efectivamente su andar era lento, o que podrían tener unas marcas en la nariz como consecuencia de las gafas. O sea, detalles que solamente te da el contacto presencial. Entonces, en la medida que le quitemos lo más humano que hay, es las relaciones interpersonales presenciales. En la medida que le quitemos eso al proceso, lo vamos a deshumanizar. En la medida que el proceso deje de ser un proceso orientado hacia lo humano, como te dije, se va a llamar cualquier cosa menos proceso. Y con mayor razón vamos a poder estar hablando de presencia de garantía, de constitucionalización del mismo, ni mucho menos. Entonces, acá la reflexión final, creo yo, es: existen una serie de garantías que parten de la Constitución, que deben ser implementadas en el proceso, y que la idea es implementarlas, sí, muy bien. Pero la respuesta, si se vienen implementando de manera adecuada, la respuesta sería no. Y no es problema de la ley, no es problema de la norma, es problema de quienes ejecutan la norma. Lo que tú dijiste hace un rato, el hecho de que creen una norma no quiere decir que a partir de mañana ya las cosas cambien. Lo que le gusta el deporte. Cambian el entrenador y creen que el equipo ahora va a jugar bien. O sea, no se trata de eso, no se trata justamente, se trata del compromiso que deben tener todos aquellos actores dentro de este ámbito judicial, para que efectivamente cada uno sume para que se logren los resultados esperados. Pero si no, si cada uno va a seguir actuando como cree, como interpreta, como le parece, y tampoco va a haber unificación en torno a ideas, criterios, conversatorios, esto va a ser muy triste. Si me dejas un minuto, yo recuerdo hace algunos años, me llamó mucho la atención que el Perú se está implementando un nuevo Código Procesal Penal. La implementación del mismo es por lugares, no es de manera, no es que a partir del 1 de enero entre el código. Entonces, yo me acuerdo que le daba una charla a defensores de oficio, y habían de algunas partes del país y habían de otras, y los que ya estaban implementando el código interpretaban de manera diferente una pauta, una norma. Y los que no lo estaban interpretando todavía lo iban a interpretar de una tercera manera. ¿Por qué? Porque no habían este tipo de conversaciones, conversatorios, no había una unificación de ideas, criterios, talleres que llevaran a esto. Falta mucho de eso también. O sea, si vamos a cambiar normas, que van a ser normas importantes, trascendentes, es necesario que por lo menos se le explique. Ya no te estoy diciendo ni siquiera a la gente, te estoy diciendo al que las va a aplicar de qué se trata este cambio. Si no, lamentablemente estamos condenados a seguir intentando, a seguir con esta ilusión pero sin llegar a un resultado concreto. Ha hecho un buen alegato final, ¿eh? Una expresión de deseo que sirve para terminar esta conversación. Vale. Mi querido Joaquín, estoy encantado con esta charla, para mí muy esclarecedora. Te digo, un hombre joven que además hace penal, que está al tanto de estas cosas, me enorgullece, ¿eh? Has hecho una cosa importante para el Perú con esta charla. Joaquín, te dejo un abrazo fuerte. No, si espero me permite, que nos lo demos pronto, aquí o allá. Preferiría yo allá, para mi comensalidad peruana. Con todo gusto te agradezco este rato que nos has brindado, y te digo hasta pronto, hasta siempre. No, a tus órdenes, encantado, agradecido y honrado con la invitación. Te esperamos acá con los brazos abiertos en Lima cuando quieras, y también cuando se pueda, en razón a lo que está sucediendo. Sabes del gran aprecio personal que te tengo, más allá de la admiración académica, pero como persona eres un gran señor, con mayúsculas, y me enorgullece y me honra considerarme tu amigo. Muchas gracias de verdad, y espero que para quienes han compartido esta charla a través de su presencia virtual en ella, también les sirva, como dije hace un rato, ¿no?, para generarle más preguntas que respuestas, y sea un disparador para comenzar a crear ideas para cosas mejores. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a vos, Joaquín. Hasta pronto. Chao, gracias.